como le adelantábamos antes de la pausa, estamos en comunicación con Jesús Silva Herzog Márquez. Querido Chucho, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Enrique, qué gusto platicar contigo, qué rudo arranque de año. Rudísimo. La verdad es que ha sido muy complicado y sobre todo me parece difícil de leer, ¿no? Eh, Me preguntaban Sí, esta semana ya en la radio pública de los Estados Unidos qué pensaba sobre la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela y que esta fuera la intención del gobierno de Trump. Y les decía que justamente me parece que es lo que han cuidado. La apariencia, tal vez, no sé si en los hechos, pero al menos la apariencia de que lo que se busca es un cambio de régimen y más bien han sido muy pragmáticos. Han mostrado que están dispuestos a trabajar con quien sea, siempre y cuando ese individuo, esa estructura, esté sometida a los intereses de Washington. mira, yo la verdad es que no veo grandes señales de que haya en la intervención norteamericana un propósito de cambio de régimen. No ha habido ningún acento, ninguna referencia clara a un proceso electoral que debería convocarse o digamos, de un proceso de transición democrática. Lo que yo veo es una señal de cambio de régimen internacional en donde la señal del presidente Trump es muy elocuente, es muy clara. Lo que nos está diciendo es que aquí hay una potencia que está afirmando su poder de una manera totalmente cruda, sin ninguna referencia a normas, a valores, a principios y donde se expresa esta determinación de afirmar su hegemonía en un sentido ahora restringido en términos territoriales, pero, pero creo que ha sido brutal lo que hemos sobre todo escuchado después del operativo en Caracas. Esta entrevista que tú mencionabas hace unos minutos con Stephen Miller es una entrevista brutal en donde lo que escuchamos es una declaración de un asesor cercanísimo y realmente radical del presidente Trump, en donde se nos dice muy claramente que ya terminó la época en donde se buscaba invocar algún principio, alguna norma de derecho internacional, sino que una superpotencia hace lo que se le da la gana y por eso tiene el atrevimiento de decir vamos por Groenlandia y si no es por las buenas va a ser por las malas. Yo creo que lo que hemos vivido, Enrique, en estas últimas horas, en estos días, es un cambio histórico que creo que todavía no nos damos cuenta del tamaño de lo que significa eh, esta determinación del gobierno de Donald Trump de rehacer pues literalmente el mapa del mundo. Eh, en ese esfuerzo por reconfigurar el orden global, ¿qué papel debe jugar México? Yo sé que la pregunta parece abstracta, pero parecía inevitable, ¿no? Este choque entre lo que se plantea en Venezuela por parte de Estados Unidos y la posición que México, al menos públicamente, ha mostrado. Pero más allá de la coyuntura, ¿qué sigue? ¿Cómo debe navegar un país como México este reordenamiento del que hablabas, Chucho? Pues yo creo que el espacio de maniobra del gobierno mexicano es desde luego muy restringido. A mi juicio, la presidenta Sheinbaum pues lo ha manejado con habilidad, con prudencia. Me parece que ha mostrado una autocontención muy prudente al no morder todos los anzuelos que se lanzan desde el gobierno de los Estados Unidos y me parece que hay que pues tratar de construir vínculos, de dialogar con las posiciones más razonables que
existen dentro de la administración Trump. Creo que de lado de la Secretaría de Estado, del lado de Marco Rubio, hay señales en donde hay una cierta disposición a reconocer las acciones de México, de no romper ligas de cierto entendimiento diplomático, porque lo que escuchamos de otros sectores, digamos, más violentos de la administración, pues son estas señales de que hay que darle también una lección a nuestro país. Sí. Eso es lo que me preocupa justamente, Chucho, porque ya desde hace tiempo hemos platicado y yo había planteado lo que me parece una necesidad de comunicación política, diplomática para México, es decir, que la presidenta, que como ya lo explicabas, ha actuado de manera prudente y sensata para no caer en el tema de contestar cada declaración desde Estados Unidos, pero que la presidenta no tenga que cargar con ese peso de comunicación solamente, es decir, tener voceros o si no voceros, voces en donde se están constantemente discutiendo estos temas, en Fox News, en los medios estadounidenses, en ese espacio de opinión pública, que hable de parte o al menos construya una narrativa distinta a la dominante sobre México en Estados Unidos. Me parece que cada vez es más obvio y más importante lograr que eso ocurra, porque si no todo termina en hasta dónde va a ser paciente y hasta dónde va a ser sensata la respuesta de la presidenta. Yo creo que tienes toda la razón. Hay que tratar de construir alianzas ahí donde tengan impacto en Washington. En efecto, hay que tratar de incidir en esos espacios que son los que atiende el presidente Trump, aunque pues me parece que ahí la puerta es una puerta muy que tiene un espacio muy, muy cerrado para las voces discrepantes, pero hay que usarlas. Y desde luego hay que pues anticiparse, a mi juicio, de lo que representa la mayor vulnerabilidad de nuestro país ante esta virulencia de la política y del discurso de Donald Trump, que es pues el innegable vínculo de ciertos grupos dentro de la coalición gobernante con el crimen organizado. Yo creo que esto en algún sentido es también un aliento para limpiar la casa. Y este me parece que es uno de los deberes del gobierno de la presidenta Sheinbaum, en cuidado de la integridad territorial de nuestro país, que yo creo que ese es el gran riesgo ante el que estamos en estas horas tan dramáticas de la política mundial. Sí, esa también es una acción para proteger la soberanía nacional, actuar contra la corrupción, Totalmente. actuar contra la penetración del crimen organizado en las estructuras políticas, incluyendo por supuesto la de Morena. Es fundamental incorporar esos elementos a ese discurso. Pues, querido Chucho, como siempre un gusto escucharte. Un gusto, Enrique. Muy buenas tardes. Gracias.